Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Yo soy Ezra Chabot y esto es Dinero y Poder. Este 2013 se alcanzaron los acuerdos para aprobar 8 reformas de gran importancia para el futuro del país. Entre ellas están la educativa, la político-electoral, por supuesto la energética. En el tema de la política, bueno, pues se contempla la desaparición del IFE, la creación del Instituto Nacional Electoral, la reelección de diputados federales y senadores a partir de 2018, así como de diputados locales, asambleístas y presidentes municipales. Dispone también que los partidos políticos deberán obtener al menos 3% de la votación válida emitida para conservar su registro. Convierte a la PGR en Fiscalía General de la República a partir de 2018 y le otorga autonomía constitucional. Mauricio González, Macario Esquetino, muy buenas noches. Buenas noches. Aquí andamos por terminar este año, 8 reformas. En la que pues comenzó el asunto a atorarse fue en la reforma política, básicamente por el tema, que luego trataremos con más detalle, de la propia consulta popular, pero el hecho real es que por primera vez en muchísimo tiempo tuvimos un año de grandes acuerdos políticos, acuerdos que de una o de otra manera hacen a este primer año de gobierno totalmente diferente de lo que fue el primer año de gobierno de Felipe Calderón o el de Vicente Fox. Por supuesto, ya ni hablamos de la catástrofe Zedillo del 95, donde todavía tenían un Congreso totalmente controlado hasta 3 años después. En todo caso, ahí están ya las reformas aprobadas y en el tema de reforma política todavía habrá bastante que discutir. Sí, las reformas son, a mi juicio, espectaculares. No es frecuente que en ningún país del mundo, y en este en particular, no hay muchas ocasiones en las que se logren transformaciones tan profundas en un periodo tan breve con el acuerdo de distintas fuerzas políticas. Hay que recordar que los anteriores cambios que uno pudiera poner en el mismo tamaño ocurrieron cuando todavía no había democracia en México. Entonces, en los tiempos democráticos, los 15 o 16 años que llevamos en esta nueva forma de administrar el país, no habíamos tenido estos acuerdos y por eso son, a mi juicio, tan importantes. Yo creo que se empezaron a atorar en la fiscal. En la fiscal ya nada más fueron PRI y PRD, luego en la energética pues nada más van el PRI y el PAN, y la política es en donde debían haber ido los tres juntos y el PRD no quiso entrarle a todo porque no querían que saliera la energética y querían posponer lo más posible la reforma política. Sin embargo, pues sus planteamientos sí están en la reforma política, aunque ellos al final pues no hayan votado todos en la aprobación. Creo que muchas de las cosas que ellos impulsaban también están ahí. Es una reforma que se ha calificado por muchos pues como este famoso caballo hecho por un comité que acaba siendo un camello, ¿no? Porque pues tiene de todo. La parte política incluye un cambio espectacular, otra vez, que es la reelección. Desde 1933 en México se había cancelado la reelección de legisladores, entonces bueno, pues son 80 años, no es una cosa menor, pero a cambio trae otro montón de cositas ahí pues, que metieron de chile, de dulce y de manteca. Por ejemplo, en el asunto de planeación modifican el artículo 25 y 26 constitucionales de una forma para mí pues bastante inane, pero bueno, lo hicieron. Y en la parte electoral la gran queja es que crean el Instituto Nacional Electoral, que es volver a mover el IFE, y muchos de los que saben del tema dicen que eso no está bien, pero bueno, pues a eso fue a lo que pudieron ponerse de acuerdo. Mauricio. Yo te quería mencionar que sí, efectivamente coincido. Yo estuve tratando de hacer memoria, repasando inclusive algunos textos, y no encontré para un primer año de gobierno tanto cambio o cambios de tanta trascendencia como los que se han aprobado en el 2013. Y además, si le agregamos la reforma laboral y la de telecomunicaciones del último trimestre del 2012, pues que ya es esta legislatura, pues tenemos 10 reformas de gran calado. Creo que vale la pena destacar que no todas tienen, no son las reformas ideales o no tienen demasiada profundidad como para resolver los problemas que les tocan. Me parece que es el caso de la reforma laboral, precisamente porque pues realmente con lo que se hizo ahí difícilmente se va a mejorar la productividad de la mano de obra y eso por supuesto pues va a afectar el posible desempeño de los salarios. Es el caso también creo de la reforma educativa, porque pues no hay manera que con los cambios que se hicieron se pueda mejorar, digamos, significativamente el capital humano del
país para los próximos 10 o 20 años, y pues ese tema tendrá que continuar trabajándose. Pero sin duda en todas hubo avances y yo creo que eso es lo importante. Nada más que ahora se enfrentan varios retos. Me parece que hay dos. Uno, ya lo hemos conversado en el transcurso del año, son las legislaciones o la reglamentación secundaria, porque hay algunas reformas en donde se aprueban los cambios, pero no se les da la forma. Y ahí es donde pues quizá haya todavía la posibilidad de cierto tipo de modificaciones ante la premura de pues ahora sí que aprobar una cantidad impresionante de reformas, incluso las constitucionales, que se fueron a los congresos de los estados y rápidamente las sacaron sin ningún problema. Leyes secundarias que en el caso de telecomunicaciones pues serán fundamentales para ver cómo se va a dar la competencia y si esta es real, cómo se rompen estructuras dominantes o monopólicas. En el caso mismo de la reforma política, pues elementos que van a tener que ser tomados en consideración. No se puede empezar de cero, no puedes tirar el Instituto Federal Electoral y empezar a construir de cero como si nada hubiese pasado. En todo caso, tendrá que haber un redimensionamiento, como le llaman, de las propias facultades y el manejo del instituto, y más que nada en esta conformación de los propios consejeros, que ahora que aparecen una gran cantidad de organismos autónomos, tendrán que de alguna manera también llegar a la conclusión que o se fijan reglas para que estos no sean pues despedidos, que sean inamovibles, porque de lo contrario ninguna de las instancias de los organismos creados tiene ningún sentido. Si tú eres miembro de la Comisión de Competencia Económica y en un momento determinado la presión de un actor, en el caso de telecomunicaciones, te lleva a que puedan echar afuera a la comisión o a alguno de los miembros, pues no estás realmente generando ese nivel de autonomía, ¿no? Sí, las reformas generan siempre una reacción de quienes pues antes estaban obteniendo una renta y la pierden con la reforma, porque para eso hizo la reforma. En el caso de la reforma educativa, pues lo que tienes en contra son un grupo de profesores o maestros, en particular los de la Coordinadora de Trabajadores de la Educación, porque pues ellos sienten que esta reforma va a acabar con la fuerza de la CENTE. Y sí, para eso es la reforma, de eso se trata, y yo creo que es bien importante entender la secuencia que tienen que tener los cambios. La reforma educativa, mucha gente dice, pues no sirve porque no llega a cambiar el método educativo. No, pues primero tienes que ver cómo resuelves el asunto sindical, antes de ponerte a ver cómo les dices a los maestros cómo deben dar clase. Si lo haces de la otra manera, no logras nada. Entonces, era necesario hacerlo así. Le sirvió también al gobierno para dar un golpe a una líder sindical muy importante, la maestra Elba Ester, que sirvió para que después todos los demás ya no discutieran, ni los empresarios oligopólicos ni el líder de los petroleros dijeron nada cuando vino el golpe. Todo el mundo aguantó porque pues, estaba la amenaza que los mandaban a la misma celda de Elba Ester, y eso es una amenaza seria. Los cambios entonces tienen una secuencia que es bien importante, y ahora viene la parte en la que vas a las leyes y ahí hay pues, reacciones. Por ejemplo, en telecomunicaciones no se pudo sacar las leyes secundarias en el momento que debían, porque todo el mundo está metiendo mano ahí. Es decir, todos los grandes empresarios que tienen muchísimo dinero en juego, pues están tratando de que las leyes salgan a su gusto, están cabildeando, como se dice, de manera elegante, y esto pospuso las cosas. Pero yo creo que a partir de pues, enero vamos a tener un país distinto en el cual el presidente tiene un poder que no tenía, porque esto le ha permitido concentrar fuerza al presidente Peña y le permitirá, yo creo, forzar a los empresarios, ¿no? Que ahí hay otro riesgo, porque cuando queden listas toda la legislación secundaria de las distintas reformas, el reto enorme es que el gobierno tenga capacidad de ejecución. Y la verdad de las cosas es que pues este gobierno sí no ha mostrado la misma capacidad de ejecución que tenía el PRI, digamos, en sus buenos tiempos. Es entendible porque ha estado 12 años fuera vamos a decir, de circulación en los mandos medios, en los mandos directivos del gobierno,
y bueno, pues no es fácil gobernar un país. Entonces, el problema lo estamos viendo, el reflejo más claro me parece que es la incapacidad que hubo para ejecutar el gasto público a tiempo, ¿no? Estamos en octubre, con cifras de octubre todavía no llega a repuntar la cosa, ya le están tratando de poner la solución, pero ahí hay un reto, o sea, si la burocracia no se despabila un poco y no se pone un poco más no activa, pues no van a funcionar las reformas. Yo creo que el primer año de gobierno de Enrique Peña Nieto va a ser el 2014. O sea, el primer año fue el año donde el presidente incluso se echa para atrás. Sí, desapareció, digamos. Prácticamente no entra más que para felicitar a los propios partidos y legisladores sí, cuando hacen su trabajo, y después de ello deja que sus operadores políticos lo hagan, y lo hacen muy bien, ya sea Osorio Chong, ya sea Videgaray, tuvieron capacidad de operación política. Consiguen el Pacto por México, les funciona, reforma hacendaria con la izquierda, reforma energética con la derecha, y finalmente consiguen los objetivos, que vamos a ver quién los capitaliza o cómo se capitalizan políticamente, tanto en 2014, fundamentalmente en 2015. Pero lo que también queda claro es que una vez que el pacto se acabó y que conseguiste reformas constitucionales con mayorías calificadas, de aquí en adelante, tienes una Cámara de Diputados donde tienes la mayoría fácilmente lograda, y en el Senado, en donde puedes encontrar acuerdos con uno o con otro grupo fácilmente, ya sea con la izquierda, ya sea con la derecha. Y en ese sentido, lo que sí se presenta es la posibilidad de ver ahora sí a un gobierno que ya no requiere de la alianza total o de ese gobierno de unidad que representó el Pacto por México, y que ahora ya puede comenzar su lucha bastante propia, personal, y empezar a mover las fichas en una forma totalmente distinta, ¿no? Yo coincido, necesitabas en 2013 para poder sacar adelante reformas constitucionales, 2/3 partes de los legisladores, y eso implicaba negociar con todos. Uno o con otro. Sí, pero si te peleabas, por ejemplo, en el caso de la reforma fiscal, para hacerle caso al PAN y meter el IVA generalizado, perdías al PRD y entonces no ibas a poder sacar adelante nada. No ibas a poder sacar, pero Macario, ni siquiera la energética, no porque los perredistas fueran en términos de su capacidad o de su fuerza política a pararlo, porque no la tenían, como no la tuvieron, pero sí habrían podido sabotear realmente el proceso. No tuviste manifestaciones contra reforma energética, tuviste más contra maestros, o sea, el rechazo a la reforma educativa de la coordinadora, que lo que tuviste en reforma energética. Sí, y esto también muestra, yo creo, cierta habilidad para ir descomponiendo el mecanismo de las protestas. Es decir, las protestas profundas estas que tienen que ver con cambios ideológicos prácticamente no existieron, y las que sí existen, como la de los maestros, es una protesta por intereses. Y esas protestas por intereses están generando en la ciudadanía un rechazo muy grande, que le va a permitir al gobierno, cuando lo quiera, borrarlas. Y esto también le da un espacio de actuación al presidente Peña Nieto que no tenía antes. Entonces yo sí creo que 2014 es un año en el cual pueden tomar muchas decisiones que no se podían tomar en 2013, con un gran margen en términos de visión desde fuera, de expectativas por México. Entonces yo creo que va a tener un año en el que pueden cosechar mucho en 2014. Eso sin duda, aunque yo creo que lo van a tener que hacer con mucho cuidado, en el sentido de que algunos sondeos de opinión señalan que ya la gente ya se le agotó la paciencia, por llamarle de alguna manera, ¿no? Al inicio de las administraciones, en particular de esta administración del presidente Peña Nieto, le daban entre un año y año y medio para empezar a ver los resultados. Ya transcurrió un año, los resultados son buenos, pero yo creo que son buenos para los comentaristas, para los analistas como nosotros. La ciudadanía en general todavía no los percibe como tales, porque... Tuviste un año de un crecimiento de 1.3%, entonces dicen, es irónico que el año en el que más cambios ha habido en materia de reformas es el año en el que la economía menos ha avanzado y los salarios y el empleo más se han dificultado. Entonces, efectivamente, existe ese reto. Ahorita yo creo que no se cuenta, digamos, con la venia popular. La última medición, estaba yo repasando el índice de confianza del productor. Cuando le preguntan a los productores de este país si es el momento adecuado para invertir, tenemos el mismo nivel bajo
que teníamos en la crisis internacional del 2009. Entonces, primero va a tener que darse un proceso de convencimiento de la ciudadanía de que efectivamente el país puede ir avanzando, pero por otro lado, bueno, pues eso va a llevar algún tiempo y a la gente ya como que parece que se le agotó la paciencia. Para eso necesitas tener un año 2014 de crecimiento económico fuerte. Pero rápido. Y rápido, independientemente de la situación que se va a presentar para echar a andar todas las reformas. Pero en todo caso, lo que sí queda claro es que por primera vez una estrategia política funcionó en este país, sí, después de 15 años de un atorón en donde nada se pudo. Y una estrategia producto de la combinación de los tres partidos, es decir, fue una clase política conjunta la que sacó esto adelante. Vámonos a una pausa y de regreso platicamos con usted cada una de estas reformas, la reforma energética, la hacendaria, telecomunicaciones, mecanismos bastante complejos para echarlas a andar, sin embargo, la clave para transformar al país, ahora sí que de pies a cabeza. Esto es Dinero y Poder. Las reformas que mayor impacto tendrán son las económicas, sin duda alguna, la hacendaria, la financiera, telecomunicaciones y energética. En esta última, por supuesto, la más importante en cuanto dicen generación de empleo y atracción de inversión. Bueno, ahí están los temas, los distintos temas que pueden de alguna manera transformar al país, concretamente, más allá de cuestiones de reforma política, mecanismos electorales, hasta dónde. Yo creo que aquí hay dos reformas importantes, muy, digamos, básicas, que es la reforma financiera como tal y la reforma energética. La hacendaria, pues finalmente le va a dar recursos al gobierno para este año, que es lo que quería, y ya después veremos qué hacemos con todo el resto. Además de que hay que reconocer que en términos de control hacendario se ha comenzado a ejercer una visión mucho más, digamos, rígida, mucho más efectiva en términos de evasión fiscal, mecanismos de elusión, etcétera, que hacen ahora sí que la ciudadanía, si ya le tenía respeto a Hacienda, ahora ya esto ha sido elevado a nivel de miedo, ¿no? Y está bien que así sea, de eso se trata, es decir, los impuestos hay que cobrarlos a fuerza, si no, nadie los paga, y si no tenemos recursos suficientes, pues no se pueden hacer las cosas que le encargamos al Estado mexicano, entre ellos educación, salud, seguridad, etcétera. Yo creo que la base de cómo interpretar lo que va a ocurrir tiene que ver con cuál pensamos que es el problema más importante de México. Y para mí el problema más importante es la falta de Estado de Derecho. El no tener reglas claras que apliquen igual para todos hace que sea imposible que funcione adecuadamente la economía. Entonces, las modificaciones jurídicas que nos permitan hacer que la ley se cumpla son las más importantes, y en este sentido la financiera, la fiscal y la ley de lavado de dinero, que viene de atrás pero se está empezando a ejercer durante 2013, la combinación de estas tres va a ser muy importante para que todo el mundo empiece a portarse como gente civilizada. Es decir, ahora vamos a tener que llevar nuestras cuentas en el banco en orden, no vamos a poder estar usando efectivo para operaciones grandes, vamos a tener que registrar en los cheques el Registro Federal de Causantes, todos los movimientos se conectan y el SAT tiene ya la conexión para encontrar pues cada persona cuánto gasta en sus tarjetas de crédito y en sus cuentas bancarias y cuánto dijo que ingresó, etcétera. Entonces la combinación de todos estos elementos a mí me hacen tener la esperanza de que vamos a empezar a ordenar nuestra forma de actuar en los próximos meses y seguramente años, y esto va a redundar en que el país empiece a funcionar mejor. Entonces en ese sentido para mí es una reforma muy importante. Mauricio, reforma financiera, una reforma que vuelve a situar otra vez a los bancos como aquellos que pueden detonar crédito, que requerían garantías, pero también requería la ciudadanía vigilancia sobre los excesos de estos bancos que casi siempre, ahora sí se pasan de rosca y te terminan cobrando comisiones hasta por entrar por la propia eso. Hace rato yo mencionaba que todas las reformas han sido buenas, pero unas mejor que otras. Yo en lo personal tengo mis dudas de los beneficios de la reforma financiera, en el sentido de que lo que la autoridad perseguiera, que se abaratara el crédito, que hubiera más crédito, y para eso pues lo que necesitas es darle más certeza o más seguridad a los bancos de que cuando prestan dinero lo van a recuperar. Eso suena muy bien, pero ya cuando ves los resultados de la reforma, yo creo que una primera prueba de fuego va a estar con esta reforma financiera. Hay un periodo de 6 meses que ya está transcurriendo,
Entonces, por ahí del mes de mayo, la Comisión de Competencia debe tener listo un estudio que determine el nivel de competitividad de los bancos, y a partir de eso que la autoridad financiera, ya sea el Banco de México, la Comisión Bancaria o la propia Secretaría de Hacienda, actúen en consecuencia. Entonces yo creo que ese va a ser un parteaguas importante. Ojalá que ese estudio realmente se enfoque en los detalles en los que se debe enfocar, y ahí es donde probablemente empezaríamos a ver algunos de los beneficios para los cuales se diseñó esa reforma. Creo que de manera distinta, las reformas energética y la reforma fiscal sí van a generar un crecimiento económico, o deben de generar un crecimiento económico importante. La reforma fiscal, irónicamente, a pesar de que nos cobran más impuestos, debería de generar mayor crecimiento por la vía del gasto público, ya lo hemos comentado aquí muchas veces, porque le inyectan más gasto público de lo que nos van a quitar a los particulares en cuestión de impuestos. Y la reforma energética, porque la verdad es que esa me parece que es la reforma de mayor calado de todas las reformas, en el sentido de los detalles que abarca y de la capacidad que tiene para generar mayor inversión productiva y por lo tanto mayor crecimiento económico. Pero el crecimiento económico de 2014 será por la vía de la fiscal, el crecimiento económico de 2016 en adelante probablemente sea por la vía de la energética. Hay algo de la reforma energética que probablemente empiece a operar antes. Yo creo que hay que diferenciar las distintas cosas que se hicieron en la energética. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con exploración y extracción de petróleo, pues efectivamente, probablemente en el 16 empiecen ya a tener los polígonos en los cuales va a explorar cada quien, se liciten, empiecen a trabajar, y para el 2020 van a empezar a sacar petróleo. Es decir, por la parte de producción de petróleo, la reforma energética va a tardar pues entre 8 y 10 años en dar resultados. Pero hay otra parte de la energética en la cual creo que puede haber resultados antes, y tiene que ver con el gas y la electricidad, porque se va a poder competir de una manera más eficiente en ambos rubros, en ductos, por ejemplo, en almacenamiento. Si se hacen los ductos como se supone que ya estaban empezando a hacerlos, vamos a tener más gas disponible en regiones del país que hoy no lo tienen, y eso permitirá, por ejemplo, movernos más rápido a plantas de ciclo combinado para la generación de electricidad. Entonces, ahí puede empezar a haber más movimiento económico desde antes, porque puede empezar a darse ya los proyectos de las grandes empresas para ver si invierten o no en México. No quiero decir que esto empiece el 1 de enero, pero no vamos a esperar hasta 2016 para tener resultados en esta parte. Y hay otro ingrediente que creo que hay que tomar en cuenta, que es frente a la necesidad de capitales extranjeros de encontrar lugares de inversión. Esta idea de todas las reformas, todo el mecanismo de transformación del país hace que también haya o se vuelva a ver a México como país de oportunidad. Lo que le pasó a Brasil en un momento, le pasó a la India, en términos de que no solamente es la reforma y el momento o lo tardado en instrumentarlas, es la idea de que existe, primero, una apertura como tal. Segundo, eso tendrán que ver cómo le hacen, garantizar que la ley se aplique, que esa es la parte más difícil en este país. Pero bueno, finalmente, quizá esa es la idea de convertir a México junto con Canadá y Estados Unidos en este bloque finalmente de la zona norte de América, en donde podría, por un lado, pues ser autosuficientes en producción de petróleo y de derivados incluso, y a partir de eso conformar pues esto que originalmente era un simple, ni tan simple, complicado tratado de libre comercio, y que puede terminar convirtiéndose en una zona de desarrollo integral, ¿no? Así es, Ezra. De hecho, alguien mencionaba en algún momento que la reforma energética pues era uno, digamos, uno de los capítulos que estaba faltando dentro del Tratado de Libre Comercio, que no se incluyó en su momento, en el momento en el que se diseñó el tratado, pero que ahora con la reforma energética pues se da esta posibilidad. Efectivamente, yo creo que México se va a poner de moda nuevamente, nada más que con una diferencia. Se puso de moda cuando se dio en el periodo electoral de julio del año pasado, y cuando se esperaba que hubiera una respuesta muy positiva de parte de los inversionistas extranjeros. No se dio por diversos factores, entre otros la propia desaceleración de la economía internacional, pero en esta ocasión ya existen los elementos para que se dé, y creo que ha sido muy bien recibido. Uno revisa la prensa extranjera, los comentarios de los
analistas de todo tipo de instituciones, inclusive hasta algunos académicos, y la percepción es que México puede tener un buen futuro, y eso siempre atrae inversionistas del exterior. Sí, una de las formas más eficientes de tener éxito es convencer a los demás de que ya lo tienes, porque eso va generando la propia dinámica. Entonces, creo que para eso va a servir mucho lo que se hizo, y a final de cuentas acaba siendo mucho más espectacular, porque la reforma que había propuesto el presidente Peña Nieto, pues al principio causó pues una tragedia. Todo el mundo fuera de México dijo que esto no servía para nada, que era una mala reforma, se burlaban de que se estaba haciendo un regreso a 1938 y eso era lo más que podía hacer México y demás, y cuando al final acaba saliendo una reforma mucho mayor de lo inicialmente planteado, el efecto es mucho más grande. Entonces, sí hay en general en la opinión internacional un cambio en las expectativas sobre México. Yo he visto algunos artículos de personas que dudan de que vaya a tener tanto éxito comparado con lo que escriben otros, por motivos de la economía internacional, que no hay suficientes recursos disponibles para invertir en el mundo en los próximos años, la dinámica de la misma industria energética mundial, pero quitando estos pedacitos que en realidad no se refieren a la reforma de México, sino al mercado energético mundial, creo que sí hay consenso en que México está entrando en una forma de actuar muy diferente de la que tenía, y dado que en este momento China ya no existe como la gran oportunidad, sino China está en su proceso de rebalance, bueno, pues México se vuelve una oportunidad muy interesante para todos. Y finalmente el tema de reforma hacendaria, una reforma hecha básicamente pues para recaudar, que en un momento determinado, ya con el resto de las reformas echadas a andar, financiera, etcétera, podría volver a replantearse dentro de algo mucho más sencillo, por supuesto, y que pues ahora sí que si se trata de despetrolizar el presupuesto del Estado, tendrías necesariamente, ya con un Pemex distinto al que tienes ahora, también instrumentar una reforma hacendaria diferente, ¿no? Así es, Ezra. Yo creo que eso es uno de los cambios más importantes que vamos a ver, porque parte de la reforma energética es darle autonomía presupuestal y de gestión a Pemex, y eso quiere decir que maneje sus propios recursos, lo que quiere decir que le da menos recursos al gobierno federal, lo que quiere decir que si al gobierno federal no le alcanza con los impuestos extra que nos va a cobrar, pues tendremos que volver a platicar de aumento de impuestos en poco tiempo. Ahora, yo creo que no deberían preocuparse demasiado, porque la forma como se organizó la reforma que crea este Fondo Mexicano del Petróleo dice muy claramente que Pemex va a seguirle entregando al gobierno el mismo porcentaje del PIB que le entregó en 2013. O sea que para ese es el año entrante, pero no, en general, para el fondo no va a alcanzar el dinero. No. O sea, esa idea del Fondo Mexicano está bien bonita, pero la neta es que por algunos años no le va a caer ni un peso, creo yo. Porque todo se lo va a tomar. Pues eso dice la hasta que finalmente hagas una reforma que te vuelva eso será en 2015, en diciembre, quién sabe para después cuándo. de las elecciones. Bueno, vámonos a una pausa y de regreso platicamos para usted cambios en las dirigencias de los partidos políticos PAN-PRD el próximo 2014. Esto es Dinero y Poder. El Partido Acción Nacional y el de la Revolución Democrática están en proceso de elegir a su nueva dirigencia nacional. En el PAN, Gustavo Madero, Ernesto Cordero y Josefina Vázquez Mota se disputan la dirigencia. En el PRD, Carlos Navarrete, Marcelo Ebrard y Carlos Sotelo. En ambos partidos, las pugnas internas y la división no han facilitado los acuerdos para, de alguna manera, continuar con un proceso sin sobresaltos. La verdad es que esta división en el PAN y en el PRD fue lo que permitió finalmente la instrumentación del Pacto por México. O sea, Gustavo Madero en el PAN, después de haber sido derrotado por su candidata Josefina Vázquez Mota en la elección de 2012, decide pues reforzar ese liderazgo a partir de convertirse en el interlocutor número 1 del gobierno y firmar estos acuerdos. Por eso es que aparecen tanto Josefina como el propio Cordero, diciendo que el pacto era malo y que había que... Por el otro lado, pues pasó exactamente lo mismo. Jesús Zambrano, los chuchos que ya se deshicieron de López Obrador, o se fue López Obrador a Morena, para reafirmarse como grupo dirigente, también planteó la inserción en el pacto. La verdad es que eso fue, ahora sí que el círculo virtuoso que le permitió al PRI y al gobierno de Peña armar el pacto como tal y llegar a determinado tipo de acuerdos. Ahora, a partir de que el pacto ya termina, concluye, entonces estaríamos ante la necesidad, ahora sí, dentro de cada partido, de ver qué pasa con los liderazgos. En el PRD, el problema de, pues, por un lado, una dirigencia con Carlos Navarrete y los chuchos, el sector, digamos, moderado,
frente a López Obrador en Morena y, por supuesto, a los López Obradoristas dentro del PRD, o sea, Bejarano, Padierna y compañía. Y en Acción Nacional, bueno, pues a ver qué hacen Cordero y Josefina frente a un Madero que ha logrado consolidar el poder durante los últimos meses. Esta es la gran diferencia de este sexenio con los dos anteriores. Cuando ganó Fox la presidencia, el PRI no entendió que había perdido y no quiso negociar nada. Y cuando gana Calderón, el PRD no aceptó que había perdido y no quiso negociar nada. Ahora los dos aceptaron que habían perdido y que lo mejor era negociar, y entonces construyen este mecanismo que fue tan exitoso y que no solo le dio pues grandes rendimientos a Peña Nieto, también se los dio a los dos grupos del PAN y del PRD que negociaron. Y yo creo que en este momento pues debería estar más o menos claro quiénes son los dirigentes del PAN y del PRD para los próximos años, y son Gustavo Madero y es Carlos Navarrete. Yo no creo que le puedan ganar ni de milagro a ninguno de los dos. La fuerza que consiguió Madero a mí me parece espectacular, todo el mundo se burló de él, empezando por el presidente Calderón y siguiendo por todos los demás, y lo que logró ir construyendo el señor Madero durante este año es bastante interesante. No solo cosechó del pacto, y sobre todo la reforma energética es un gran premio para Acción Nacional, sino que fue consolidando el control en los organismos estatales del partido, cambió la forma de elegir, ahora es a través de voto directo de los panistas, cambió el padrón y él es el que lo tiene, entonces yo creo que ya les ganó. Ahora, en el otro caso, Mauricio, del Partido de la Revolución Democrática, el problema es que consiguieron mostrarse durante casi 11 meses como un partido moderno, incluso con la reforma sendaria, aceptando ciertas partes que el PRI planteaba, en el caso de la reforma financiera, en telecomunicaciones. Nada más que a la hora que llegaron a la reforma energética, Cuauhtémoc Cárdenas les dice que no, y no saben cómo salirse del círculo del discurso del nacionalismo revolucionario, lo reproducen una y otra vez, lo llevan a sus últimas consecuencias, se vuelven otra vez a aparecer los sectores radicales que toman el Congreso, que insultan, que golpean, etcétera, y esto es lo que daña enormemente lo que habían conseguido durante 11 meses para convertirse en un partido interlocutor de la clase media fundamentalmente, pues lo echan para abajo y a ver ahora cómo lo reconstruyen. Efectivamente, yo creo que no salieron bien librados, pero tampoco me parece que sea un caos o que hayan quedado liquidados las corrientes más, vamos a decir, más modernizadoras, más progresistas dentro del PRD. Yo la forma como interpreto los hechos es la siguiente: el PRD efectivamente y el gobierno, hay que reconocérselo, tuvieron primero la idea del pacto. La idea del pacto surge del PRD, no surge del gobierno ni del PAN ni de otros partidos. Entonces, ese fue una primera señal de que estaban dispuestos a negociar. Segundo, viene la reforma hacendaria, que fue muy criticada porque desde un punto de vista técnico no se incorporaron, no se incluyeron el IVA, los alimentos, a las medicinas y algunas otras impuestos, pero al mismo tiempo pues se le concede eso, se presenta como uno de los grandes logros o triunfos del PRD, y creo que eso le da una visión o dentro de la percepción de la ciudadanía, una visión de modernidad al PRD, o sea, de que dejó de ser el partido del no, que se oponía a todo, pues ahora sí que por oficio. Y yo tengo una interpretación particular de por qué con la reforma energética pintan la raya, pero no la pintan los chuchos, la raya la pinta Cuauhtémoc, la raya la pinta de alguna manera indirecta Andrés Manuel y Morena, y la raya, esa misma raya la aprovecha, por ejemplo, Marcelo Ebrard. Entonces, a mí me parece que lo que han querido evitar los chuchos y el grupo, digamos, más modernizador del PRD, fue una fractura que hubiera sido insalvable. Entonces lo que hacen es, se retiran del pacto en esas condiciones con el propósito de salvar de alguna manera al PRD y de dar la lucha interna, porque efectivamente el PRD ha tenido 20% de la votación en las últimas elecciones presidenciales, con excepción de las que ha participado Andrés Manuel. Si no son capaces de cambiar de discurso y de atraer a la juventud y a la clase media, pues ese es el resultado que van a tener en el 2018. Yo estoy totalmente
totalmente de acuerdo con lo que dijo Mauricio, sobre todo al final. Trataron de impedir una fractura y lo que obtuvieron como resultado es una derrota. Y eso para mí es una tragedia, porque ellos fueron los fundadores del pacto, es la idea de Nueva Izquierda, que la logran vender al gobierno de la República y al PRI y al PAN, construyen durante meses acuerdos muy interesantes, avanzan en muchas cosas. Yo creo que en el fondo incluso tampoco estaban tan en contra de la reforma energética y podían haber negociado muchas cosas para que se moviera esa reforma en dirección de la izquierda y no quisieron hacerlo por, ¿Cuál era la por el tema de la fractura. ¿Cuál era para mí la alternativa era muy sencilla, decir nosotros somos izquierda moderna, todos los que no les guste váyanse para allá. Entonces, ¿cuánto fractura... era eso? Claro. Era preferible la fractura que la derrota, era preferible. En este momento no tienen nada y ocurrió además en el momento que por desgracia le da el infarto a López Obrador y se ve de qué tamaño es Morena sin él. Sin él, Morena no juntó más de 200 personas alrededor del Senado o alrededor de la Cámara. Entonces era el momento para que el PRD pudiera jalar de regreso a una cantidad importante de personas. Yo creo que les falló. Yo creo que el problema radica en si finalmente la izquierda quiere tener inserción en la toma de decisiones, como lo tuvo todo el tiempo, o volver a ser testimonial, marginal, etcétera, etcétera. Y ahí es donde se la jugaron. El PAN también abandonó, recordemos, la discusión de la reforma hacendaria. Sí, pero en otras condiciones Dijo, totalmente distintas. Sí, dijo, yo Nosotros me voy, no vamos. con permiso, nosotros no vamos, háganlo ustedes, manéjenlo ustedes, y hasta ahí llegaron en una reforma que dicen podríamos cambiar después, porque además estaba la promesa de la energética. Ahora, los perredistas... Y de la política electoral. Los perredistas que querían directamente, pues, no una reforma energética como la que salió, en el momento en que se salen, le dan al PAN, ahora Todo. sí, todo, absolutamente, porque incluso toda esta idea de que el Consejo de Administración de Pemex no estuviera, o dentro de él no estuviera el sindicato, el PRI no quería, pero no tenía con quién apoyarse sobre eso porque solamente estaba negociando con Acción Nacional. Yo creo que el problema es que si la izquierda no termina por dividir, si el PRD no termina por definirse hasta dónde y a quiénes incluye, sino que juega todavía con esta idea de modernidad más no tiene sectores futuro. extremistas, pues no lo va a poder A mí no manejar, me tienen que Y convencer además, de perdón, que... nada más con un discurso... ¿Cómo no? Si tú empezaste. Con un discurso del nacionalismo revolucionario. O sea, es que cuando uno escuchaba los argumentos de la izquierda con respecto, la izquierda con Manuel Camacho, Manuel Bartlett y... Manuel Camacho con el iPad, con el discurso del general Cárdenas. El general Cárdenas. Bueno, pues es la reconstrucción finalmente del modelo del nacionalismo revolucionario, que el PRI lo abandonó, ni lo mencionó, ni nada. Sí, Yo entiendo los argumentos, jamás diría que lo que hizo el PRD fue un acierto. Yo creo que para el PRD, en mi opinión, fue el menor de los males. Macario dice, es que hubiera sido preferible la fractura que la pérdida. Bueno, pues respeto su opinión, nomás que eso no quiere decir que esté demostrado de que en la fractura hubieran salido ganando los grupos modernizadores del PRD, porque yo pregunto, ¿con qué van a traer a la gente después de que estén fracturados? Sí, su problema ahora sí que es un callejón sin salida, ahora sí es trampa 22, no hay salida por donde le hagas. Si tú renuncias a los sectores duros dentro del PRD, te quitas a una buena parte de un electorado la mitad seguro. de tu voto, vamos a decir. La mitad de tu voto. Y si tú no te lo quitas, entonces no te entonces permiten, no te permiten funcionar como alternativa política porque te tienen ahora sí que detenido. El problema de no romper es que sigues dependiendo entonces del caudillo. Y tu caudillo, sea Cuauhtémoc o sea Andrés Manuel, al único lugar a donde te va a llevar es a mantener tu 20% de votos, tu 25% de diputados y con eso echarte el resto de la vida. Con eso yo creo no sirve para nada. Si realmente la izquierda quiere ganar el poder, lo que necesita es romper con este extremo violento y moverse hacia el centro y empezar a ganar votos como si fuese un país civilizado y ellos fueran una fuerza política civilizada. Pero entiendo perfectamente lo que tú dijiste y además coincido contigo. Para Nueva Izquierda este ha sido el problema. Yo los conozco hace 20 años y durante los 20 años, siempre que han estado frente a este tipo de decisiones, prefieren evitar la fractura. Y actuaron como habían actuado siempre. El problema es que se quieren divorciar
pero no saben cómo hacerlo ni en qué momento, sin que se enoje, porque el señor o la señora. Pues sí, ese es parte del problema, que quieren seguir teniendo el potencial electoral con el que tenían, con un discurso pues modernizador, en donde la otra parte pues también colabore y se someta. Pues no se puede. Ahora sí que no se es así, no se puede así, todo. así sí, no se puede. Sí. Bueno, vámonos a una pausa y de regreso vamos a platicar con ustedes sobre el entorno internacional, este entorno que también pues va a influir fundamentalmente en nuestro país el próximo año, a partir, dicen, de una economía norteamericana en mejores condiciones. Esto es Dinero y Poder. El Banco Mundial señala que la recaudación tributaria en México es insuficiente, vulnerable a los choques externos y está altamente expuesta a contingencias como desastres naturales. Advierte que se necesita una reforma fiscal, otra, la integral, que incremente base recaudatoria, elimine o reduzca regímenes especiales de tarifas preferenciales y genere flujos de información que faciliten el cumplimiento tributario. Por otro lado, el organismo dice que son 3 los riesgos que podrían descarrilar los objetivos de México para mejorar la productividad: el crimen, el debilitamiento de los acuerdos políticos y el deterioro en el contexto internacional. Bueno, ya en términos de reforma hacendaria le comenzaron a romper algunos de estos regímenes preferenciales, empezaron a recortar, que es la parte, digamos, bastante positiva de la reforma como tal. Habrá que ver si esto se extiende posteriormente en función tanto de ingresos como de la posibilidad también de redistribuirlos. Lo cierto es que, pues sí, México seguirá siendo un país enormemente vulnerable a la economía, a los vaivenes internacionales, por una dependencia, por supuesto, de Estados Unidos, que Macario diría, pues es muy buena, finalmente nos da la posibilidad de montarnos en la economía más grande del mundo, pero tienes todavía un mercado interno mexicano que no se conecta precisamente con la economía exportadora y que, pues, la verdad, cualquier golpecito que viene de afuera es suficiente como para que tu mercado interno se contraiga. Sí, yo no sé por qué hablan tanto del mercado interno como si fuese algo que existiera en México. México es un país que no tiene un ingreso. Vale 860,000 millones de pesos cada año. Sí, nada más que es un mercado que tiene 2 segmentos más o menos claros. Uno que está conectado con el resto del mundo, funciona más o menos automotriz bien. Y luego otro muy grandote, en el cual están el 60% de los mexicanos en la informalidad, que produce probablemente el 20% del PIB, si lo vemos así con ánimo y con valor, que tiene una productividad extraordinariamente baja y que se representa mucho más claramente de ciudad satélite para el sur. Son 2 países totalmente distintos. El país del norte, que con el Tratado de Libre Comercio pudo empezar a crecer más rápidamente, ha ido incrementando notoriamente la productividad y ahí hay un mercado interno atractivo. Y luego tenemos el otro México, en el cual, bueno, pues ni los maestros dan clase, ni hay productividad, ni hay manera de hacer mucho. Y eso es lo que yo creo que habrá que resolver. Es decir, la parte clave para mí en 2014 sería ver si pudiéramos discutir los mexicanos, así como discutimos tantas reformas, cómo podemos conectar mejor estos 2 Méxicos. Creo que eso sería clave. Y ahí sí entendería yo perfectamente la discusión del mercado interno bajo esa lógica de cómo hacemos productivo a ese México que no lo está haciendo y que si no lo es, pues realmente no es una oportunidad de negocio para nadie, ¿no? Yo creo que son 2 cosas totalmente distintas. Yo creo que sí existe un mercado interno, no solamente existe, sino que probablemente es el mercado que más ha crecido en los últimos 10 años. Podría haber crecido mucho más, sin duda, pero de todas formas lo ha hecho. A mí me parece que lo que se refiere Macario, y en eso coincido, nada más que él quiere ver nada más un lado de la moneda, y esta moneda tiene 2 lados. Este país es mitad clase media y mitad pobre. Y creo que de sus comentarios también se deduce que tenemos un severo problema de desigualdad económica. Eso sí, todo eso es cierto, pero eso no quiere decir que no existe el mercado interno. El mercado interno existe. Hay que fomentarlo, efectivamente es muy dispareja los mecanismos para poder hacerlo y yo creo que ahí es donde el gobierno ahora se reescribe las reglas y ahora el gobierno dice yo voy a tomar un papel más activo en la conducción del crecimiento económico y lo voy a hacer a través de la política fiscal, permitiéndome un déficit público, que quiere decir que cuando la economía vaya de capa caída, el gobierno gastará y cuando la economía empiece a repuntar, el gobierno retirará parte de su gasto o ahorrará. Vamos a ver si le sale, porque eso es algo que se ha tratado de hacer en otros países, particularmente Chile, y les tomó bastantes años dominarlo. Entonces yo creo que no es algo que nos vaya necesariamente
necesariamente ayudar, pero bueno, por lo menos ya lo tenemos ahí en la mesa las posibilidades. Ahora, el otro tema, el tema que está vinculado a esta discusión es el asunto de la economía informal. O sea, finalmente, con todas las reformas que se hicieron durante este año, ni la Hacendaria ni ninguna otra, pues tiene una incidencia directa en el combate a la informalidad. Por ahí algunos de los instrumentos hasta podían estar presentes, pero quizá el problema ya es tan grande, ¿sí?, que pues tratar de pensar que los informales se van a convertir en formales porque van a descubrir que les conviene pagar impuestos, pues es imposible pensar que esto suceda realmente en el corto plazo. Yo creo que no es imposible pensarlo y creo que no hablaba yo exactamente de lo que interpretó Mauricio. Lo que tenemos en México son dos grupos grandes que, si quieres, podríamos llamar los dos mercados internos. Uno, en el cual efectivamente funcionan las cosas como podrían funcionar en cualquier otra parte del mundo, y el otro que está fuera de la ley, que está fuera del pago de impuestos, que no utiliza los servicios del Estado y que es muy grande en los estados del sur de México. Muy grande quiere decir que en estados como Guerrero, Oaxaca y Chiapas, el 80 u 85% de las personas están en la informalidad. Y en la informalidad la productividad es extremadamente baja. El ingreso promedio de los informales en México no llega a 2 salarios mínimos. Entonces, esa es otra cosa totalmente distinta, que no se parece mucho al mercado interno, que es al que nos referimos normalmente cuando decimos que hay que invertir más y que la economía y que se venda, etcétera. Son como dos mundos diferentes. Y eso es lo que yo creo que habría que ver cómo los juntamos. Y no es un problema de desigualdad económica, estrictamente hablando. Es un problema diferente. Son dos países distintos. Y eso es lo que yo creo que vale la pena discutir. Yo creo que vale la pena discutirlo, sin duda, pero a lo que yo voy es, para que haya un mercado tiene que haber los que producen, los que venden y los que compran. Y efectivamente en estos mercados informales, ¿no?, ya quedó claro que hay gente que va y, ¿no?, y es comerciante en esos mercados con sus tianguis o lleva sus productos. Pero mi pregunta sería, oye, ¿quién compra en esos mercados? Pues compran los que tienen poca capacidad o poco poder de compra. Y por eso yo decía que sí, a mí me parece que ese es un problema de la desigualdad, porque efectivamente en las familias que ganan más de 550,000 pesos al año, ahí se concentra aproximadamente 47% del consumo del país. ¿Qué quiere decir eso? Que en el otro 90% de los hogares mexicanos son los que acuden a los tianguis, a los mercados informales, etcétera, y son los que los alimentan. Por eso a mí me parece que eso no se va a corregir hasta que no solucionemos el problema de la desigualdad que le ronca. Bueno, ahí está el problema. El otro tema es el crecimiento económico para 2014 de los Estados Unidos, una economía que algunos dicen va a crecer como nunca en el 2014, y hasta dónde eso pues finalmente influye o puede influir en un crecimiento mayor de México, 3,5%, hay quien dice llegaremos hasta el 4%, todavía las reformas no entrarán en funcionamiento, pero una economía norteamericana que apuesta a un crecimiento mucho mayor, independientemente de si ya la Reserva Federal dejará de apoyar, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que sí puede crecer mucho. El último dato de la industria estadounidense fue de un crecimiento verdaderamente espectacular y probablemente continúe a un buen ritmo durante 2014. Hay quien dice que va a ser un año de muy gran crecimiento, a lo mejor no es tanto, pero no va a ser malo Estados Unidos, el crecimiento de Estados Unidos en 2014, lo cual significa que nosotros tenemos a quien venderle, que le vendemos una parte relevante a ellos. Como ya habíamos platicado en algún otro programa, creo que construcción tocó fondo entre septiembre y octubre, entonces ya no va a caer, no sé si va a crecer, pero ya no va a caer. Y el gasto que el gobierno pueda meter en la economía más rápido, más despacio, pues va a implicar un mayor crecimiento. Yo sí creo que a eso se va a sumar un sistema financiero más eficiente durante 2014 por la reforma financiera. No creo que sea un cambio espectacular, pero va a iniciar el proceso y eso va a ayudar a que la economía mexicana crezca. Yo sí creo que podemos crecer interesante. Yo estoy convencido de que sí podemos crecer, efectivamente. Sin embargo, siento que en la economía de los Estados Unidos los que le van a poner el freno son las autoridades monetarias allá, porque si la economía de los Estados Unidos podría crecer 3,5%, 4%, nada más que la Reserva Federal lo que va a hacer es subir las tasas de interés, porque si se da ese crecimiento se les va a destapar la inflación en los Estados Unidos y después eso no la va de alguna manera a permear hacia México y entonces ahí lo van a tratar de evitar, sobre todo va a haber una nueva gobernadora de la Reserva Federal y creo que lo va a tratar de
evitar. Pero eso no quiere decir que no vaya a crecer la economía, simplemente que lo hará de manera más modesta de lo que podría suceder. Un dato adicional para la economía estadounidense, el Banco Central puede ser que trate de frenar un poco la economía, pero el gobierno federal de Estados Unidos va a gastar más, porque ya resolvieron su gran discusión sobre presupuesto y durante 2014 van a gastar más. Entonces el efecto de las dos cosas, pues habrá que ver cuál es, ¿no? Y bueno, a partir de eso también por el hecho de que México y Estados Unidos finalmente van a ir teniendo un mayor nivel de colaboración, el tema de la reforma energética atrae a un mercado petrolero que puede ser el mercado petrolero de América del Norte y con eso cambiar una buena parte de lo que es la economía mexicana frente a la norteamericana. Yo sí creo que 2014 va a ser un excelente año y aprovecho para felicitar a todos los amigos del auditorio porque este es el último programa de 2013, entonces feliz año. Bueno, ahí Igualmente. está Mauricio González Macarios, que tiene muchísimas gracias. Gracias a usted que nos ve y nos escucha aquí todos los jueves a las 10 de la noche en Canal 11 Dinero y Poder. Recuerde, estamos en la radio también, Noticias MBS en el 102.5 del FM de lunes a viernes. Muchísimas gracias por habernos acompañado este año. Que tenga un muy buen 2014 y el año que entra nos vemos aquí. Muchísimas gracias.